Capítulo 7. Platón. 1. Características generales. Platón, cuyo verdadero nombre fue Aristócles, nació en el año 427 a.C. y murió en 347. De familia aristocrática, se dedicó a estudiar, viajar y escribir. Antes de los 20 años conoció a Sócrates, de quien fue discípulo hasta su trágica muerte. Fundó la academia, en donde se enseñaba no solo filosofía, sino también matemáticas, astronomía y ciencias físicas. Uno de sus más célebres discípulos fue Aristóteles. Realizó varios viajes a Siracusa, donde trató de aplicar su teoría del filósofo rey, pero con resultados negativos. Acerca de Platón se puede ampliar la información en los siguientes libros: Coiré, Introducción a la lectura de Platón, Alianza Editorial; Tobar, un libro sobre Platón, Espasa Calpe. Su obra filosófica es abundante, se cuentan más de 25 diálogos y de fino estilo poético, en forma de diálogos salpicados de imágenes, mitos y anécdotas. Sus principales libros son los siguientes: El Fedón, El Fedro, La República, Las Leyes, El Banquete, El Menón, El Teetetes, El Parménides, El Sofista, La Apología, El Critón, El Timeo y el Hipias. En la Apología narra el proceso y la muerte de su querido maestro Sócrates. Pueden verse mayores datos de este suceso en el Critón y en el Fedón, que trata acerca de la inmortalidad del alma. Es famoso el Banquete por su teoría acerca del amor. En la República trata acerca de la justicia, la educación y el ideal utópico de un Estado. En el libro 7 de la República se puede encontrar la famosa alegoría de la caverna. En el Fedro se narra la alegoría del carro alado y trata principalmente sobre la naturaleza tripartita del alma. Acerca del conocimiento hay datos esenciales en el Teetetes y en el Menón. Difíciles de entender y de interpretar son el Parménides y el Sofista, acerca de la teoría de las ideas, ya en crisis. Acerca de la belleza puede consultarse el Hipias Mayor. En el Timeo trata el tema del demiurgo. En Las Leyes, obra póstuma, trata ampliamente, y de modo más realista, su filosofía política. Sin duda alguna, Platón representa uno de los más originales genios en toda la historia de la filosofía. Su pensamiento auténtico, racionalista, puede ser catalogado bajo cierto punto de vista como idealismo y bajo otro punto de vista como realismo, tal como será explicado enseguida. La principal influencia que recibió Platón fue la de Sócrates. Su teoría del concepto universal y necesario queda transfigurada en la fastuosa teoría de las ideas, de Platón. Pero yendo un poco más atrás, en la oposición de Heráclito y de Parménides, la que quiere ser asumida y resuelta en el pensamiento platónico. No hay que desechar ni lo inmutable del pensamiento del ser parmenídeo, ni el devenir del mundo sensible heracliteano. En vista de esos dos extremos, la intuición central de Platón es el mundo de las ideas, verdadero ser y paradigma, o modelo de este mundo captado por los sentidos. Hacia la posteridad, el pensamiento de Platón ejerció una influencia decisiva, no sólo por la oposición de Aristóteles, sino por toda la escuela neopitagórica, surgida en el seno de la academia durante siglos. Muchas ideas que se creen de origen cristiano, en el fondo son de origen platónico oriental. Tal es el caso de la infravaloración de lo material y sensible. Como veremos a lo largo del libro, su pensamiento queda de alguna manera transparentado en los sistemas filosóficos posteriores a Aristóteles, con su teoría de la materia y la forma. Plotino con su teoría del uno. San Agustín con su doctrina de la iluminación. Kant con sus categorías a priori.
Husserl con sus esencias apodícticas, Heidegger con su peculiar captación del ser. Son todos ellos deudores de Platón, en forma más o menos consciente, más o menos atemática. 2. El mundo de las ideas y el mundo sensible. Tal vez el mejor modo de entender la filosofía platónica es colocarse de plano en el mundo de las ideas, pero empezando con el mito que el mismo Platón utiliza para conducir a la mente humana hasta esa central intuición de las ideas. En el libro séptimo de la República, Platón narra lo siguiente. En una caverna oscura están varios prisioneros atados, desde la infancia. No pueden ver la luz del día, ni los objetos y personas del exterior. Solo captan unas sombras que se proyectan en el fondo de la caverna. Afuera hay un camino y más lejos un fuego que origina esas sombras. Uno de los prisioneros escapa y al principio queda deslumbrado por la luz del día. Poco a poco se acostumbra a ver y a mirar, maravillado, los objetos y personas que antes ni sospechaba. Vuelve con sus compañeros, pero estos no creen lo que él les narra. Están convencidos de que la única realidad es lo que ven en el fondo de la caverna. La explicación del mito es como sigue. Los prisioneros representan a la mayor parte de la humanidad. La caverna es este mundo sensible. El exterior es el mundo intelectual de las ideas. El fuego representa la idea más perfecta, que es el bien. En este mundo captamos sensiblemente solo las sombras de la verdadera y perfecta realidad que está en el mundo aparte, invisible a nuestras captaciones cotidianas. El prisionero que se escapa es la figura del filósofo, que tiene la intuición de las ideas, pero su enseñanza entre la gente queda simbolizada con el desprecio de los demás prisioneros ante sus narraciones acerca de un mundo superior. El dualismo platónico queda claro desde ese momento. La realidad sensible es sólo un mundo imperfecto, mudable, efímero. Pero el ser auténtico, lo verdaderamente valioso, lo perfecto, eterno e inmutable, sólo se capta intelectualmente, por medio de una intuición que el filósofo posee y que en vano trata de enseñar al común de la gente. Parménides y Heráclito quedan sintetizados. Cada uno de los dos mundos había tenido su defensor acérrimo en estos dos personajes. Ahora Platón acepta la tesis de ambos, postulando la existencia real de este mundo perfecto de las ideas, además de este mundo sensible que sólo existe como una sombra o participación de aquellas ideas ejemplares. Ya veremos cómo corrige Aristóteles esta maravillosa intuición de su maestro Platón. En resumen, las características de las ideas son opuestas a las de las cosas del mundo sensible. Las ideas son subsistentes, esto es que existen independientemente de la materia y del conocimiento, perfectas, eternas, inmutables, espirituales, inteligibles, universales. Por contraposición, las cosas de este mundo son una participación de las ideas, y son imperfectas, temporales, mudables, materiales, sensibles, singulares. Existe una fuerte discusión para interpretar a Platón en lo que se refiere a la separación del mundo de las ideas. Corrientemente se explica este mundo de las ideas como si estuviera situado en algún lugar del espacio, aparte del mundo material. Varios textos platónicos y la interpretación tradicional así lo asientan. Pero hay que tener en cuenta que los seres espirituales no ocupan un lugar en el espacio. Por lo tanto, la separación debe entenderse como una independencia de objetividad con respecto a las cosas sensibles. Las ideas son el correlato objetivo de nuestros conceptos universales. Confróntese con Copleston, Historia de la Filosofía, tomo 1, página 162.
B. A partir de esta separación de las ideas, constituyentes del valor y de la verdadera realidad, como algo que no está en este mundo, sino en un problemático más allá, se ha originado toda una serie de acusaciones contra la metafísica, diciendo que no es ciencia de este mundo, sino de algo que está más allá de lo físico, y que por lo tanto es una evasión y no interesa. Ya veremos que la metafísica de Aristóteles no sólo insiste en que el ser que trata es justamente el ser de las cosas, sino que ni siquiera el nombre de metafísica alude originalmente a su objeto, sino a la colocación de los libros de la filosofía primera después de la física. Por lo tanto, esos ataques a la metafísica como ciencia de algo lejano de este mundo son injustificados. C. Los objetos sensibles participan de la esencia, forma o idea, universal, la cual funge como modelo o arquetipo. Esta noción de participación es tal vez la más profunda y aprovechable en la metafísica platónica. Ni Aristóteles, ni San Agustín, ni Santo Tomás, ni Kant, ni Heidegger podrán hacer caso omiso de ese concepto. El problema consiste en explicar detalladamente la participación sin incurrir en las acusaciones que Aristóteles lanzará en contra de Platón. 3. El conocimiento de las ideas. Establecido ese mundo de las ideas como la verdadera realidad, veamos ahora cómo explica Platón el proceso humano para llegar a conocerlo. El origen del conocimiento está en la vida prenatal. El alma espiritual tiene la intuición de las ideas desde antes de venir a este mundo. Cuando el hombre nace, su alma está encerrada en un cuerpo material que es una cárcel para el alma. Debido a este desastroso acontecimiento, el alma olvida la ciencia perfecta que había contemplado. Sin embargo, sus ideas innatas permanecen latentes en el fondo de su conciencia. La experiencia sensible es ocasión para que el alma recuerde las ideas olvidadas. Debido a la semejanza y participación que tienen los objetos de este mundo con respecto a las correspondientes ideas, el hombre en contacto con lo sensible despierta de nuevo las ideas que estaban adormecidas en su memoria. Por lo tanto, cuando un niño aprende matemáticas, astronomía, etc., lo que sucede en el fondo es que está recordando las ideas ya contempladas en la vida prenatal y luego olvidadas por el nacimiento. Por eso Platón sostiene que aprender es recordar. Esta tesis recibe el nombre de anamnesis. En esta vida el conocimiento se inicia en el plano sensible. La mayor parte de nuestros conocimientos permanece en ese nivel que se llama la doxa u opinión. Pero en algunos casos el sujeto salta a la captación de la idea. Entonces tiene un verdadero conocimiento. Está entonces en el nivel de la episteme. Se llama dialéctica a la ascensión cognoscitiva desde lo sensible hasta lo intelectual, en busca de las ideas más perfectas. Aún dentro de estos dos niveles distingue Platón dos subdivisiones en cada uno. La doxa puede ser eikasía o pistis. La primera es un conocimiento ilusorio. La segunda es un conocimiento sensible verdadero, ajustado a la idea, pero sin conciencia directa de esa idea. Por su parte, la episteme puede ser dianoia o noesis. La primera es un orden geométrico, la segunda descansa en las ideas, en sí mismas. Ahora adquiere sentido el papel de la filosofía, según Platón. El filósofo es aquella persona que ha logrado con cierta perfección el conocimiento de las ideas. Por lo tanto, su papel es el de rector de la humanidad. El gobernante de una república debe ser un filósofo. De no ser así, estaríamos en el caso de un ciego que guía a otro ciego.
Todo esto culminará en una purificación del alma que, en definitiva, es la mejor preparación para la muerte. A. La teoría de las ideas innatas de Platón tendrá una influencia decisiva en toda la historia de la filosofía. Lo importante es el hallazgo de un elemento a priori que sirve de norma objetiva a los juicios humanos, tanto en el terreno de las ciencias naturales como en el de la axiología. Veremos cómo esta misma postura va a ser adoptada de un modo mucho más refinado por Kant y sus sucesores, otorgando a las categorías a priori una consistencia tal que de allí en adelante va a ser el objeto el que rija por el sujeto, y no al revés. B. Ahora podrán entenderse los dos tipos de idealismo filosófico, y en el cual incurre Platón. El idealismo gnosiológico sostiene que el ser se reduce al conocer, que el conocimiento es el fundamento de todo cuanto existe. Lo contrario es el realismo, que acepta la existencia del ser, independiente del conocimiento y de las ideas. Por su parte, el idealismo ontológico sostiene que las ideas existen independientemente de las cosas materiales y sensibles, y que son estas las que dependen de lo espiritual. Lo contrario es el materialismo, según el cual la materia es anterior al espíritu, y éste procede de aquella. Evidentemente, Platón se inscribe en el idealismo ontológico, pero no en el gnosiológico. Se opone al materialismo, pero no al realismo. 4. El alma, las virtudes y el fin del hombre. El alma humana es invisible, completamente diferente a la materia. Es por lo tanto espiritual, y su patria o sede es el mundo de las ideas. Con una nueva alegoría ilustra Platón su concepción acerca de la constitución interna del alma humana. Es el mito del carro alado, que se encuentra en el Fedro, y dice así: cada alma es como un coche tirado por dos caballos, uno blanco y otro negro, y conducido por un auriga o cochero. El coche vuela en el espacio, y el auriga representa la parte racional del alma. El caballo blanco es dócil y tira hacia arriba, y representa el apetito irascible, o tendencia buena, la lucha y progreso. El caballo negro es rebelde, tira hacia abajo y representa el apetito concupiscible, o tendencia mala hacia el placer. En esta concepción tripartita del alma, que no habría que interpretar en sentido material, Platón nos habla de las virtudes o perfecciones propias de cada parte. El aspecto racional se perfecciona con la virtud de la prudencia o sabiduría. Con ella se logra una correcta conducción del carro alado. El aspecto o parte irascible cumple mejor sus funciones con la virtud de la fortaleza, que da ánimos en la lucha. La parte concupiscible mejora con la virtud de la templanza, o moderación en los placeres. La justicia es una cuarta virtud que consiste en la armonización o equilibrio de las otras tres. La ética platónica se infiere a partir de todo lo dicho. La idea del bien está en la cumbre de todas las ideas. Ella debe ser la meta de nuestra actitud práctica. Debemos aspirar a ella y purificarnos, o deshacernos de todo lo material. La norma fundamental en la conducta humana es, pues, ascender a ese mundo ideal, espiritual y perfecto, y desprenderse de este mundo material, sensible e imperfecto. El eros platónico es el amor o tendencia que eleva y espiritualiza al hombre, y lo acerca al mundo de las ideas, en cuya cumbre está el bien, identificado con la belleza y con Dios. Platón arguye en el Fedón a favor de la inmortalidad del alma. La existencia de cada alma espiritual tiene lugar desde antes del nacimiento, y la muerte no acaba con ella, sino que es la oportunidad de su liberación del cuerpo y de una contemplación feliz de las ideas, de acuerdo con su grado de purificación espiritual en esta vida. Además, después de 1000 años, el alma volverá a reencarnar, y así hasta 9 veces,
si no logra en cada lapso de vida terrena una completa purificación. En casos extremos, el alma degradada podría reencarnar en el cuerpo de un animal. Esta teoría de la reencarnación o metempsicosis es considerada unánimemente como un legado de la cultura oriental, aprendida por Platón en su viaje a Egipto. 5. El Estado. En la República y en las leyes, Platón explica su filosofía política, que consta de los siguientes conceptos principalmente. El gobernante debe ser un filósofo. En el otro extremo están los tiranos y los poetas, los cuales deben ser excluidos del Estado por su afición al mito engañoso. La gente se divide en tres grandes grupos o clases: los gobernantes, los militares y los artesanos. Cada clase tiene, similarmente a lo que sucede con las partes del alma, su propia virtud. Así el gobernante se perfecciona con la prudencia. Los militares, que corresponden al apetito irascible, funcionan mejor con la fortaleza. Los artesanos, paralelos al apetito concupiscible, deben mejorar con la templanza. La armonía entre las diversas clases sociales es la justicia. Platón quiere que el Estado eduque a los niños y jóvenes, y propone las diversas etapas y disciplinas correspondientes a cada edad del educando. La mujer tiene un papel equiparado al del hombre en dicha educación. Las dos clases superiores de los gobernantes y de los militares deben vivir en cierta comunidad de bienes, e incluso con relaciones sexuales controladas por el Estado. Platón favorece la eugenesia o medios que conducen a la mejoría de la raza humana. Era de sospechar que se inclinara por el gobierno monárquico y aristocrático, y rechazara la democracia. Esta tesis la fundamenta con su comparación del gobierno de un barco. Solo un hombre especialmente dotado como el piloto puede tomar el timón y conducir a la nave a su buen destino. Los marineros, en cambio, solo conseguirían desviar a la nave de su ruta correcta. La filosofía política de Platón ha sido tachada de utopía o como algo irrealizable, y en efecto, Platón solo se propuso describir el ideal del Estado, sabiendo que en la práctica las cosas marchan de muy diferente manera. En las leyes suaviza un poco su idealización del mundo. 6. El demiurgo y el mundo material. Acerca de Dios habla principalmente en el Timeo y en las leyes. Se muestra francamente teísta, y mejor aún monoteísta. Inclusive argumenta racionalmente en favor de la existencia de Dios. A partir de sus argumentos han surgido posteriormente las pruebas aristotélicas de la existencia de Dios, y siglos más tarde, las célebres 5 vías tomistas. Sus raciocinios giran en torno a la idea de causa primera y de ascensión dialéctica hasta la idea de la máxima perfección. La esencia de Dios es el valor absoluto, y a veces se confunde con la idea del bien, que a su vez no parece distinguirse de la idea de la belleza. En otras ocasiones se menciona a Dios con el nombre de Demiurgo, o gran arquitecto. La acción de Dios sobre el mundo no es la de creador o providente. Tales conceptos, como creación y providencia, no fueron conocidos por los griegos, y son más bien patrimonio de la tradición judeo-cristiana. Lo que realiza el demiurgo es el paso del caos al cosmos, u orden. El demiurgo origina el cosmos, pero entendido esto solo como su ordenación, no como su creación a partir de la nada. La materia es pues increada, igual que las almas y las ideas. Estas son las que sirven como modelos al demiurgo en su obra arquitectónica u ordenadora. Acerca del arte y la belleza, Platón tiene ciertas ideas originales. Por lo pronto, ya lo hemos dicho, la belleza es una idea inmaterial, suma de todas las perfecciones, y a la cual tiende el apetito humano llamado eros.
La belleza de las almas y de las cosas solo son participaciones imperfectas de aquella belleza. El arte es concebido más bien como una mímesis o imitación. Así, la pintura, la poesía y la música están alejadas en 2 grados respecto de la verdadera realidad. Los poetas, debido a sus mitos y engaños, deben ser desechados del estado ideal. 7. Comentario crítico. La filosofía de Platón ofrece de manera original los siguientes puntos positivos. A. La primacía y superioridad del espíritu sobre la materia. En la actualidad los materialistas tendrían que estudiar con mayor detenimiento las tesis de Platón. B. La afirmación de una ciencia absoluta e inmutable, por encima del relativismo al estilo de los sofistas. C. La trascendencia de la vida humana con respecto a la vida presente en el mundo material. D. El señalamiento de algo a priori, de cuya participación se origina el mundo entero. Pero en contra, podemos señalar lo siguiente. A. La teoría de las ideas innatas y de la anamnesis, que nadie acepta en la actualidad. B. La teoría de la metempsicosis, o reencarnación de las almas, como cierto residuo de los mitos orientales. C. La infravaloración de la materia, del cuerpo y del plano sensible. La teoría del cuerpo como cárcel del alma es completamente inadmisible. D. La unión accidental del cuerpo y el alma. Este es un problema que más tarde resucitará Descartes, y luego sobre todo en el racionalismo de los siglos XVII y XVIII. E. La utopía política, imposible en la práctica, como sus mismas experiencias en Sicilia se lo confirmaron.